Hola a todos, bienvenidos al tercer vídeo de Rodando en Japón. Yo soy Jota y como podéis ver estoy bastante mojado. En esta serie de vídeos iremos desde Tokio hasta la ciudad de Nanao, que está en el mar de Japón del Norte. Tenemos pensado hacerlo en 6 días, son unos 500 kilómetros ida y 500 kilómetros vuelta. La putada es que hoy justo viene un tifón bastante grande a Tokio. Hasta ahora habían sido pequeñitos este año, pero este parece que va a ser un poco más grande. Hemos madrugado mucho para salir antes de la ciudad, pero creo que nos va a pillar de lleno y pinta mal la cosa. Si la lluvia va a más, pararemos en un hotel y seguiremos el viaje mañana. Bueno, como podéis ver, está lloviendo muchísimo. Está todo inundado, hemos tenido que parar. Encima nos hemos separado por un semáforo y ya está como 10 kilómetros más adelante que yo. Como veis, es imposible de ir en moto, es un peligro. Y bueno, pues a esperar a que amaine un poco. Estamos en mitad de un huracán. No esperábamos que fuera tan fuerte. Un poco gilipollas hemos sido. Y a ver si mengua un poco. Yo estoy aquí en un restaurante que no está abierto porque son las 5:30 de la mañana. Así que bueno, a ver. Me estoy moviendo un poco para ver si consigo encontrar a Hiromi, pero creo que está bastante lejos. Pues me paro aquí al lado de un templo a resguardarme un poco, pero como que no resguarda mucho. Ya veis cómo está todo inundado. Y sin darme cuenta esto de aquí es gravilla, así que estoy un poco jodido. Y mi mujer está como a 20 kilómetros. Tenemos que esperar a que vea amaine un poco para encontrarnos de nuevo. Así que la situación está complicadilla. Además, estoy calado. Me ha traspasado toda la ropa de protección. A quien le interese, el templo donde estoy resguardado es el templo Senpuku-ji en Kanagawa. Os dejo aquí una foto para que podáis verlo en un día normal. Vuelvo a la carretera y... hay unos charcos de agua inmensos. Ahora estoy conduciendo porque ha parado un poquito, pero... hace un momento estaba jarreando increíble. Saca un poco de vídeo, no sé si se verá. Y vamos a parar y seguir mañana porque hay unos charcos muy grandes de tocar el agua con los tobillos y yo no estoy acostumbrado a conducir por charcos. Y bueno, pues para allá. Ahora voy a reunirme con mi mujer, que se ha adelantado un poco porque en un semáforo nos hemos separado y nos ha pillado la jarreada separados y ahora pues toca juntarse. Pero bueno, estoy ya a 9 minutos de ella, así que bien. En teoría esto es un tifón. Un huracán si es en Europa, en América, tifón se le llama en la zona de Asia. Normalmente no suelen ser tan grandes, o hay uno grande al año. Este tampoco es que sea destructivo, pero la cantidad de agua que ha caído en un momento ha sido brutal. Así que vamos a parar en un hotelito y pasar ahí el día. pues esto es lo que vamos a hacer hoy. No llega ni a 50 kilómetros. Estamos muy cerca de la estación de Bina, a punto de salir de Tokio, pero creo que no vamos a conseguir salir de Tokio. Iremos a un hotel, a un Toyoko Inn, que son hoteles para oficinistas, que no son ni muy caros ni muy baratos, suelen estar limpios. Pondré aquí un par de fotos y eso, mañana anda buen tiempo, así que espero que mañana se pueda seguir. Bueno, pues día 2 del viaje, hemos sobrevivido al tifón, hace un tiempo increíble, un poco fresco eso sí, pero bastante bien. Y ahora vamos a ir yendo hacia afuera de Tokio, con un poco de suerte encontraremos buenas carreteras y vamos hacia las montañas. Por cierto, después de tanta lluvia y frío, fuimos a cenar un par de ramens de cerdo. ¡Qué bueno! Os dejo aquí la foto. Estamos ya muy cerca de salir de Tokio. Este puente mola bastante. Si os fijáis allá a lo lejos se ven las montañas, es a donde nos dirigimos. Así que como dicen por aquí, Gambarimasho. A few moments later. Por fin hemos salido de la ciudad. Ahora vamos por carreteras secundarias, así que vamos a gozárnoslo un poquito.
22 graditos. Esta carretera tan llena de puentes pasa por el lago Miyagase. Ahora mismo estamos sobre él. Al ser festivo hay bastante tráfico, pero no lo suficiente como para molestarnos, así que esperamos que siga así. Estamos en una carretera a tomar por culo en mitad de un monte y mola un huevazo. Lo mejor de todo es que nos ha traído Google por aquí. No es cosa nuestra. Vamos muy despacito porque hay mucho musgo en la carretera y pueden venir coches de frente. Pero muy loco. Si es que aquí no entra un camión, no entra nada. No entro yo después de una paella. Bueno, parece que bajamos. Aquí el suelo está haciendo por estos agujeritos, así que voy muy despacio. Estoy yendo a 20 por hora. Tengo a la mujer detrás, hay que cuidarla. Si voy muy rápido la fuerzo un poco y no queremos que pase nada. Nos hemos parado solo para que veáis este edificio en mitad del bosque. ¡Una guindilla! Muchas casas tradicionales aquí en el pueblito. Casi todas son tradicionales, muy bonitas. Y el convini para joder la marrana. A medida que estamos subiendo por las montañas, se está volviendo bastante frío todo. Empieza a hacer fresquito, y eso que estamos en septiembre, 19 de septiembre, mi cumpleaños, por cierto. Y ahora vamos a entrar en un túnel. Y salimos del túnel para entrar en otro túnel. Hostia, qué frío de repente. ¡Samoina! Hemos parado aquí en Kayamato Resaria un rato. Las uvas son bastante famosas por la zona, así que vamos a probar una bebida que no se le podría llamar sidra, pero se le llama sidra. No tiene alcohol y está hecha de uva local, así que a ver qué tal está. Bueno, como vasco tengo que decir que no tengo opinión sobre la sidra. Cada uno que saque sus conclusiones. ¿Veis por allá las montañas? Son los Alpes japoneses. A lo lejos. Y aquí no sé si se verá, pero está una ciudad bastante grande. Que ahora mismo no sé cuál es exactamente. ¿Con la máquina no más grande está Hiromi? Me chiva mi mujer por el Pinganillo, que es la ciudad de Kofu, en Yamanashi. Ahí al fondo se ve la ciudad, en el valle, bastante grande. En España sería una ciudad muy grande. Aquí es mediana tirando a pequeña. Sonotori. Okine. ちょっと日本語話したらお母さんと妹たちとか喜ぶから多分ちょっと日本語話せると後であなた字幕作ってはいひろみの家族こんにちはビデオ見てくれてありがとうございます Al salir de Kofu nos encontramos con estos preciosos arrozales dorados. Aún sin tener mucho terreno disponible para la agricultura, por ser un país tan montañoso, son el octavo productor de arroz del mundo y uno de los principales consumidores. Además, les encanta la paella. Por allá al fondo se ve la punta del monte Fuji por encima de las nubes. Espero que se pueda apreciar con la cámara.
Después de unos 250 kilómetros paramos a comer aquí, en mitad de un pueblo de la nada, en Yoshinoya. Nos hemos comido un rico gyudon, que es básicamente un bowl de arroz con carne de vaca y cebolla por encima. Muy bueno y nada mejor para recuperar las fuerzas. Por esta carretera vamos hacia Matsumoto. Visitaremos el castillo y después iremos directo al hostel. Cenaremos algo conveniente para mi cumpleaños, probablemente una pizza. Pero aún nos falta un último empujón, creo que tenemos que subir una montaña más y ya llegaremos. Estamos a 1700 metros por encima del nivel del mar. Y qué frío hace, cojones. Muy guapa esta carretera de subida. Hemos visto un montón de motos bajándola, pocas subiéndola, pero uff, mucho gozo. A ver si se pueden ver las vistas desde aquí. Esta carretera es el puto infierno. No se apreciará en el vídeo seguramente, pero está lleno de putos baches. El infierno. Mi suspensión está sufriendo que da gusto. Madre mía, ¿en qué momento nos hemos metido por aquí? Joder. Yo con mi moto de ciudad, cargada hasta los topes, con mi peso de vasco. Al menos el río es bonito. Bueno, por fin hemos llegado a Matsumoto, estamos reventadísimos. Ahora vamos directos al castillo y de ahí al hotel, cenar y a dormir, que ya va siendo hora. Estamos en el castillo de Matsumoto, en la ciudad de Matsumoto, obviamente. Es un castillo que fue construido en el siglo XVI, 1504, si no me equivoco, y perteneció al clan Takeda durante el Sengoku Jidai, la época de la guerra de los samuráis, y el clan Uesugi lo tomó durante una batalla y se lo entregó al clan Oda, y de ahí fue cambiando de dueño hasta los tiempos de hoy. Y mola mucho porque es totalmente negro. Bueno, totalmente no, pero muy negro, lo cual no es normal en los castillos japoneses. Os dejo aquí con unas fotos que tomamos en el hostal muy bonitos. Mi cena y las habitaciones, que era un hostal tradicional japonés, súper chulo. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros si os ha gustado y vendré la semana que viene con la segunda parte del viaje. Un beso.